Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Grand Foreigner por Bashin Reversal. Los dragones son una mala noticia. En diferentes universos, juegos y libros, existieron múltiples interpretaciones de diferentes tipos de dragones, malvados, amables, razonables, bestiales, vivos y extintos, pero en todas las interpretaciones los dragones siempre tienen un poder sobresaliente, más allá de las razas inferiores. Por supuesto, existían varias excepciones únicas, como los dragones inferiores y los familiares dragonianos, pero como axioma general, los dragones siempre siguieron siendo una marca peculiar de la fuerza y el poder de los héroes y monstruos. En Yggdrasil, era lo mismo, si no incluso más cierto. Aunque el juego tenía cientos de razas diferentes que tenían sus propios lados positivos y negativos, estaban en un equilibrio elegante y perverso entre ellas, pero solo una raza tenía lados positivos que superaban a todos los negativos. Dragones. 9 de los NPC más fuertes del juego, World Enemies, eran dragones, 9 más eran como dragones y casi todos los restantes tenían un cierto número de motivos de dragones en sus habilidades o diseños, sin mencionar solo NPC y jefes fuertes, muchos de los cuales eran dragones. En otras palabras, los creadores de Yggdrasil fueron muy abiertos en sus preferencias de dragones como la más poderosa de las criaturas del juego, lo que enseñó a jugadores como Ainz una verdad simple e inmutable. Los dragones son una mala noticia. Si el jefe de la mazmorra resulta ser un dragón, entonces uno podría esperar una batalla prolongada con un oponente poderoso con una docena de poderosas habilidades especiales. Si la misión requería un artefacto poderoso, probablemente estaba custodiado por un dragón. Si la elaboración de una nueva receta requirió materiales raros, al menos la mitad de ellos se denominarán acero de dragón o diamante de dragón. En otras palabras, si un jugador de Yggdrasil oía hablar de un dragón, comenzaba a prepararse para lo peor. Por lo tanto, el primer pensamiento que tuvo Ainz, cuando escuchó de Archer sobre la aproximación de cierto dragón, fue la idea de quitarse el disfraz, llamar a todos sus sirvientes y comenzar una lenta retirada, dejando que la fortaleza fuera destrozada por el enemigo desde donde comenzaría. Además, cierto sirviente en el torreón, Ainz frunció el ceño ante esto. ¿Planeó el maestro atrapar a Ainz en un ataque de pinza entre el dragón que se acercaba y el sirviente, después de lo cual lo destruyó? Si planeaba hacer esto, significaba que el maestro desconocido tenía la capacidad de controlar dragones, una habilidad particularmente peligrosa y poderosa que tenían menos de unos pocos cientos de personas en Yggdrasil. ¿Vale la pena en este caso destruir al sirviente y escapar? ¿O será más fácil en este caso destruir a todas las personas en la fortaleza, con la esperanza de que el maestro del sirviente esté entre ellos? La idea de esto pasó por la cabeza de Ainz, sin embargo, fue instantáneamente aplastada por la fría lógica. Si la información de que destruye la fortaleza se difunde, entonces la probabilidad de obtener información pacíficamente caerá catastróficamente. Ainz se mordió el labio. Su supresión de las emociones podía destruir todos los pros y los contras del estado de ánimo, el pánico o el miedo, pero el análisis incansable de las opciones que venían del interior de Ainz no era una emoción en el verdadero sentido de la palabra. Debido a eso, dejó a Ainz construyendo nuevas teorías una y otra vez, rechazando las viejas a medida que finalmente tomaban forma en su cabeza. ¿Es posible que el dragón que se acerca haya sido creado por la bruja dragón? Muy probablemente, sin embargo, esto no excluyó la posibilidad de que el sirviente planeara atacar a Ainz en el momento en que estaba distraído por la batalla con el dragón. ¿Podría el propio sirviente ser la bruja dragón? Mi esposo, la voz de Serenity en la cabeza de Ainz lo hizo esforzarse, esperando una nueva sorpresa. Encontré al sirviente, sin embargo. Creo que deberías mirarla. Ante esto, Ainz volvió a fruncir el ceño. Si Serenity encontró al sirviente y quería mostrárselo a Ainz, ¿significaba eso que consideraba que el sirviente era incapaz de dañar a Ainz? ¿Y qué tenía que hacer ahora, cuando un dragón se acercaba a la fortaleza? Arquero, se volvió mentalmente hacia el observador. ¿Cuándo llegará el dragón a la fortaleza? A juzgar por la velocidad y la distancia, 15 minutos, la respuesta de Archer hizo suspirar a Ainz. Necesitaba elaborar un plan lo más rápido posible. Sin embargo, todavía tenía tiempo para mirar personalmente al sirviente que Serenity quería mostrarle. Mirando a su alrededor, Ainz dio unos pasos hacia la sombra de la muralla, donde el comandante de la fortaleza había partido un poco antes, después de lo cual usó el hechizo. Mayor invisibilidad, aunque tal hechizo no era el más fuerte de este tipo entre los hechizos Ainz, ya que dejaba algunos signos de la existencia y las acciones del lanzador. Las habilidades más poderosas estaban más allá de los límites de la magia que su cuerpo actual podía usar con seguridad. El hechizo funcionó instantáneamente, borrando a Ainz de la realidad. Los sonidos que emitía también desaparecieron instantáneamente, al igual que los rastros dejados por él, pero un ligero temblor de la tierra a cada paso de Ainz, un pequeño fondo mágico y los movimientos del viento podían alertar al observador atento sobre el hecho de que Ainz todavía estaba aquí. Moviéndose a través del campamento, Ainz evitó repetidamente a los soldados errantes, inactivo por una victoria que obtuvo fácilmente y sin darse cuenta del nuevo monstruo que se acercaba, después de lo cual se dirigió al torreón y se encontró dentro donde podía sentir la ubicación de Serenity. Al entrar en una pequeña torre medio en ruinas, Ainz disipó el hechizo y luego, mirando a su alrededor, bajó las escaleras, al sótano. Mi esposo, esa fue la forma en que Ainz fue recibido por una chica en un segundo cuando apareció en la puerta de uno de los cuartos de servicio, a lo que Ainz respondió con un movimiento de cabeza. Serenidad, mirando a la chica, Ainz volvió su mirada hacia, aparentemente, la que era la sirvienta que Roman y Olga Marie podían notar. ¿Es eso lo que querías mostrarme? Serenity asintió con la cabeza, obligando a Ainz a mirar con más atención a la figura que inconscientemente yacía sobre una pila de bolsas y cajas polvorientas caídas. La ausencia de luz no impidió que Ainz viera, dado que era uno muerto, por lo que pudo distinguir fácilmente que el sirviente era una niña. Su largo cabello de color trigo estaba trenzado en una gruesa trenza a la mitad de su altura. Aunque sus ojos estaban cerrados, por alguna razón, Ainz estaba segura de que ellos mismos eran los colores del cielo despejado del mediodía. La chica estaba vestida con una armadura, pero no como Arturia, que estaba encadenada con una armadura de caballero, sino que su armadura era más ligera y más libre para moverse, del color del acero cepillado.
Al lado de la muchacha, pegada a la pared, descansaba una lanza. No, Ainz se corrigió instantáneamente. Mirándolo, esto no es una lanza. Lo que estaba pegado a la pared era un estandarte que ahora colgaba sin vida bajo el efecto de la gravedad, cuya parte superior afilada hacía que pareciera una lanza, pero era imposible ver lo que estaba pintado en el estandarte. Unas cuantas veces más mirando a la chica con una mirada rápida, Ainz se volvió hacia Serenity y la miró inquisitivamente. Mi esposo, tenías que mirarla para decidir su destino. Con estas palabras, Serenity volvió su mirada hacia la niña. En las condiciones actuales, está indefensa y no representa un peligro, por lo que tal vez deberíamos capturarla y realizar un interrogatorio. Ainz asintió con la cabeza, obviamente tenía sentido, después de lo cual, volvió a mirar a la chica. No parecía que fuera una adversaria, al menos por el momento. Sin embargo, por si acaso, Ainz abrió su inventario, después de lo cual sacó una de las primeras dagas que encontró y extendió la mano hacia la garganta de la chica. Cuando el ritmo de la respiración de la niña no cambió, incluso cuando la espada tocó el cuello del sirviente, Ainz, por si acaso, presionó ligeramente el acero, obligando a la niña a retorcerse en un sueño por tocarlo, después de lo cual, evitando por poco un corte, lo volvió a poner en el inventario. Duerme demasiado descuidadamente para un posible adversario, concluyó el mago. En sí mismo, esto no significaba que la chica no fuera exactamente una oponente, ya que podría haber sido solo una asesina muy inexperta, pero aún así redujo significativamente la probabilidad. Bien. Sin embargo, la niña que sintió el toque en su cuello, comenzó a dar vueltas y vueltas lentamente, después de lo cual, después de una docena de segundos, abrió lentamente los ojos. Concentró un poco confusa su mirada primero en Ainz, luego en Serenity, que estaba de pie a su lado, y reaccionó al despertar de la chica con la apariencia de un pequeño cuchillo arrojadizo en su mano. ¿Dónde estoy? Ainz frunció el ceño ante esto. La chica frente a él ahora no sabía dónde estaba, o trató de confundir a Ainz. Pero sí intentaba confundir a Ainz. ¿Qué quería obtener de él? ¿Sabía o no del dragón que se acercaba? Serenity, después de haber observado cuidadosamente la reacción de Ainz y haber llegado a una conclusión definitiva por sí misma, no comenzó a cambiar su postura. Continuó perforando a la chica con los ojos, sosteniendo un par de cuchillas listas. Si Ainz estuviera en lugar de la chica que estaba sentada ahora frente al asesino, entonces en tales condiciones, claramente se sentiría incómodo, pero sin haber recibido una respuesta inequívoca. La chica aparentemente evaluó la situación con calma, y solo entonces se estiró, como si acabara de despertar de un largo sueño. Al no haber llegado finalmente a la conclusión final con respecto al sirviente, Ainz decidió iniciar un diálogo. ¿Quién eres? Hubo varias respuestas directas y completamente falsas a esta pregunta, cada una de las cuales tenía un contenido diferente de verdad y un deseo de decir la verdad sobre sí misma. Si la chica informara ahora que es un soldado dormitando, Ainz notaría que no quería informar de su condición de sirviente y, al mismo tiempo, no podía ver al sirviente en Ainz o Serenity. Si hubiera informado que era una sirvienta, entonces la probabilidad de que el incidente fuera una trampa diseñada para Ainz se habría reducido. Sin embargo, el sirviente fue aún más lejos. Juana de Arco, sonrió la muchacha ante esta pregunta, después de lo cual parpadeó varias veces. Pero entiendo. Supongo que debería sorprenderte ahora, porque morí hace poco más de una semana. Después de estas palabras, Jin se detuvo inesperadamente y se quedó en silencio, pero continuó diciéndose algo en silencio, moviendo los labios, y luego miró a Ainz. Esta vez parecía confundida, pero no puedo entender dónde estoy ahora. ¿Y por qué me llamaron? Los pensamientos de esta Jin como de la bruja dragón en la cabeza de Ainz no podían hacer frente al mismo tiempo que la escena actual se abría ante él. ¿Significa esto que la chica que está delante de mí no es Jin? Ainz lo miró incrédulo, ¿y sabe que un dragón se acerca a la fortaleza? Maestro, la voz de Archer era como un dolor en los dientes. El dragón se está acercando. Además, un grupo de esqueletos se notan en unas pocas docenas de minutos de caminata. Los problemas se suceden unos a otros. Ante esto Ainz suspiró. Francamente, nunca antes había tenido que mandar. Rara vez actuaba como líder de la incursión, y como líder del gremio, actuaba más bien como una figura simbólica y nominal, mientras que todas las cuestiones se decidían por votación colectiva. Nunca buscó mandar y, confesar, ahora empezaba a entender claramente por qué y en la primera hora de mi mando, los problemas se suceden uno tras otro. Tal vez no soy lo suficientemente bueno para ser comandante. Pensando en esto, Ainz negó con la cabeza, pero ningún pensamiento así pudo distraerlo de sus deberes. Jin, Ainz miró a la chica sentada bajo su mirada sobre bolsas viejas y sin mostrar ningún deseo de alcanzar su arma. ¿Sabes lo que está sucediendo en este momento en Francia? La muchacha cerró los ojos por un segundo, después de lo cual, abriéndolos, asintió lenta e insegura. No estoy completamente segura, dijo la niña un poco tambaleándose. Sin embargo, parece que hay otra Juana de Arco en Francia que llamó a los monstruos y quemó al rey. Sin embargo, no tengo información completa, tal vez porque mi citación se llevó a cabo incorrectamente. No puedo determinar exactamente qué causó tales eventos y carezco de información sobre la situación actual en el mundo, pero aún así logré obtener algo de información usando el grial. Después de estas palabras, la niña miró a Ainz, obligándolo a fruncir el ceño. De hecho, Jin informó de demasiada información sobre sí misma para su primer encuentro. ¿No tenía miedo de que Ainz pudiera simplemente obtener información de ella y luego matarla? Serenity podría haber pensado en algo así, pero lo más probable es que simplemente no pensara. Desde el principio del diálogo, la niña no cambió su postura y, al parecer, ni siquiera se movió, continuando siguiendo el movimiento del santo con sus espadas en sus manos, preparándose para cortarse la garganta en cualquier momento. ¿Debería Ainz desearlo? Por supuesto, si Ainz fuera una persona común, se sentiría un poco incómodo con la devoción similar de la niña, pero en las condiciones actuales, cuando los problemas comenzaron a acumularse inmediatamente uno encima del otro, y con la desaparición de algunos principios humanos fundamentales de la psicología, todo lo que Ainz experimentó mirando a la niña, lista para cortar la garganta del santo a sus órdenes, fue alivio y algo de gratitud. Mirando al asesino, a su vez, Jin también asintió, pero en lugar de sentirse ofendida por tal desconfianza o mostrar miedo, como cualquier otra persona lo habría hecho, continuó hablando. En condiciones normales, debería haber sido llamada como gobernante. La chica negó con la cabeza por eso, pero debido a las extrañas condiciones de mi llamada actual, perdí la mayoría de mis habilidades. No tengo sellos de comando y no puedo ver sus nombres verdaderos.
Además, mis parámetros también sufrieron y disminuyeron en un rango. Aún más. La niña corrió sobre su cadera, como para asegurarse de que faltaba algo. La espada de Santa Catalina también desapareció, por eso perdí mi última carta de triunfo. Después de estas palabras, la niña miró el puesto cercano por primera vez en toda la conversación. Entonces, solo tengo un noble fantasma en este momento. ¿Por qué me estás contando sobre esto? Sobre esto, Ainz solo hizo una pregunta un poco extrañada. Ainz ni siquiera planeaba preguntarle a la chica sobre sus habilidades de combate, porque entendía que tal pregunta parecería sospechosa en las condiciones actuales, si no directamente hostil. Si estuviera en la piel de una chica, trataría de encontrar esa delgada línea entre la confianza y la desconfianza. Hablaría de algunas de sus fortalezas y trataría de dar la menor cantidad de pistas posible sobre esas habilidades que podrían considerarse sus cartas de triunfo. Es más, lo hizo cuando estaba en Caldea. Solo dijo que era un mago que no es inferior a un Servant promedio y con grandes reservas de maná, ocultando información tanto sobre su fuerza real como sobre su fantasma, o las habilidades más peligrosas. Y no es que pensara que Caldea en sí misma era peligrosa o que iba a traicionarlo, simplemente entendió que, independientemente de si eran aliados o no, sus habilidades seguían siendo su carta de triunfo y, al mismo tiempo, un punto débil. No estaba dispuesto a confiar este conocimiento ni siquiera a alguien como el jefe o Roman. Las únicas personas a las que podía confiar toda la información sobre sí mismo eran sus amigos de Ainz o Algaun, porque realmente creía en su amistad y confiabilidad, pero nadie excepto ellos. HMM. La chica solo miró a Ainz de una manera un poco incomprensiva. ¿Por qué no debería hacerlo? Ainz miró a la niña como si estuviera mirando a un niño que no entendiera las obviedades. Si yo fuera tu oponente, ahora podría usar tu ignorancia de la situación actual y decirte algo que sería beneficioso para mí. O sabiendo que has perdido una parte de tus habilidades, podría atacarte sin temor a represalias. A esto, Ainz esperaba una respuesta como ¿pero por qué decidiste que te estoy diciendo la verdad? O algo así, lo que habría tenido poco sentido en la situación actual. Pero la chica frente a él, que aún no ha tomado su única arma, simplemente se encogió de hombros. No creo que lo hagas. Ante esto, Ainz solo miró a Jin con una mirada en blanco. ¿Qué? Pensando que había escuchado mal, Ainz parpadeó un par de veces. No creo que harías eso. La chica solo parpadeó, como si no entendiera la reacción de Ainz a su vez. No pareces un oponente o una mala persona. Al oír esto, Ainz se detuvo y cerró los ojos. No tiene sentido, quiso gritar por un segundo, pero la supresión de las emociones dejó solo el núcleo de este pensamiento. Esto está mal. Tal vez me equivoqué y ella realmente es una asesina de clase muy alta que organizó la trampa. Solo una idea así podría caber en la cabeza de los magos. Sin embargo, mirando a su alrededor y no encontrando nada sospechoso, sin haber experimentado aún los ataques de un enemigo invisible y sin participar en la batalla, Ainz se vio obligado a admitir que la probabilidad de que esto sucediera era insignificante. Esposo mío, Serenity, que se volvió hacia Ainz, lo sacó de sus pensamientos. Te pido disculpas, pero ¿no deberías ocuparte de otros problemas? Sí, saliendo de sus pensamientos, Ainz asintió. El problema del dragón que se acercaba y la pila de esqueletos que marchaban hacia la fortaleza aún no se había resuelto y, fuera lo que significara el encuentro con Jin o con el sirviente, que fingía ser ella, no era como si la chica estuviera planeando atacar a Ainz. En ese caso, creo que entiendes que no deberías reunirte con gente en el fuerte en este momento. Ainz finalmente llegó a una conclusión provisional, después de lo cual volvió su mirada hacia la chica. Frunció el ceño levemente ante la insinuación de su reputación, no de la suya, después de lo cual asintió, comprensivamente, está bien. En ese caso, les pediré que esperen un tiempo hasta que decidamos qué acciones tendremos que tomar en el futuro. A pesar de que él mismo, habiendo escuchado algo así, definitivamente se habría esforzado y se habría preguntado qué acciones pensaría una persona que conoce todas sus fortalezas y secretos. Jin solo asintió, como si entendiera y aceptara fielmente lo que Ainz dijo, después de sentirse un poco más cómoda en las bolsas polvorientas. Parecía que la cautiva, en todo el sentido menos en un nombre y no estaba preocupada en absoluto por su posición. Serenidad, dándose la vuelta, Ainz le susurró a la chica a través de la conexión: no dejes que salga del castillo ni se meta en los ojos de nadie. Por supuesto, mi marido, esto es lo que Serenity respondió sin siquiera moverse un centímetro. Ainz asintió dignamente con la cabeza y luego se alejó de la mazmorra. El hecho de que Serenity no supiera de sus inminentes problemas con el dragón que se acercaba era algo que Ainz no notó. Cuando a la espalda de su maestro, marido, se recordó indignada la muchacha al desapareció detrás de la puerta cerrada, Serenity volvió los ojos hacia Jin, que continuó sentada tranquilamente en su asiento, después de lo cual agarró firmemente las espadas en sus manos. Jin no reaccionó con cautela ni con agresividad, aunque, tal vez, en opinión de Serenity, debería haberlo hecho, sino que solo trató de sonreír a la chica opuesta. Ustedes dos son muy desconfiados. El santo trató de iniciar algún tipo de diálogo, pero Serenity solo continuó siguiendo los movimientos de la niña, sin molestarse lo suficiente como para responder a la pregunta tácita del sirviente. Jin permaneció en silencio durante otros 10 segundos, esperando una respuesta de una chica inhóspita, pero sin lograr ninguna reacción, volvió a intentarlo. Sé que puede encontrar extraño mi comportamiento, pero no soy un enemigo. Puede que no sepa algo sobre la situación actual. No, ni siquiera sé por qué me llamaron, pero no quiero pelear contigo. Todo lo que quiero es encontrar la causa de lo que sucedió, que resucitó a Juana de Arco, y luego poner fin a la destrucción de Francia. Al escuchar esto, Serenity no se movió. A ella no le importaba la razón por la cual esta Jin fue llamada a este mundo, así como la razón por la que otra Jin resucitó. Tampoco le preocupaban los objetivos que perseguía en este mundo ni lo que planeaba hacer en el futuro. No le importaba si era una enemiga o una aliada. Al menos por el momento. Todo eso la preocupaba en ese momento, las palabras de su maestro, y de su marido, aunque fuera una pretensión, y su decisión. La forma en que se suponía que Serenity debía actuar estaba determinada por las palabras de Ainz, y el resto de los hechos sobre Jin, sus objetivos, causas y moralidad, ya deberían haber influido en estas palabras. Si Ainz le hubiera ordenado a Serenity que cortara la garganta de Jin, incluso si ella fuera una aliada, incluso la santa, lo habría hecho, incluso si un segundo antes Jin y Ainz se hubieran jurado lealtad eterna el uno al otro. Ahora su orden era clara: seguir a la chica y no dejarla salir del torreón.
y era precisamente esta orden la que iba a ejecutar. Ainz no dijo nada sobre la conversación con el supervisado, por lo que en este caso Serenity era libre de interpretar esta situación por su cuenta. Y su interpretación fue tal que Jean era una hermosa muchacha que inesperadamente se encontró al lado de Ainz. Y aunque no le gustaba ninguna gente, las hermosas chicas que inesperadamente se encontraron junto a Ainz estaban en la parte superior de su lista de personas no amadas. Por lo tanto, la niña continuó en silencio supervisando a Jean, quien, después de esperar unos segundos más por una respuesta, todavía suspiró y buscó su arma apoyada contra la pared. «Detente», ordenó Serenity en el momento en que Jean alcanzó su estandarte. «Así que no eres muda». Sin embargo, Jean, al parecer, no estaba molesta en absoluto. Por el contrario, después de haber retirado la mano de la mitad estandarte mitad lanza, la muchacha sonrió y luego miró a Serenity con una mirada satisfecha. «Sin embargo, digo, no soy tu enemiga. ¿No me crees?». Serenity pensó por un segundo, sopesando todos los pros y los contras, después de lo cual se vio obligada a admitir que sí continuaba ignorando a la chica. Lo más probable es que gradualmente comenzara a acumular sus provocaciones y continuara aflojando los nervios del asesino, por lo que no tenía otra opción. Esto no tiene que ver con mis creencias. Si hablamos de sentimientos personales, Serenity no consideraba a Jean como una enemiga. Obvio frente hacia el enemigo más desastrosamente malo de la historia, pero mi orden es seguirte, y la ejecutaré. Cualquier persona en el lugar de Jean se sentiría herida por tal actitud, pero el santo solo sonrió en respuesta y suspiró. «Bien. ¿Así que respetas las órdenes de esta persona?». «Vestido de Ainz Oal», corrigió instantáneamente la chica Serenity, inesperadamente molesta por el impersonal este hombre. «Su nombre es Ainz». «Está bien», Jean asintió con la cabeza. «Ainz. ¿Es tu marido?». Serenity tosió de repente, confundida por estas palabras. Por supuesto, ella misma lo llamó su esposo hace solo un minuto, pero cuando habló de él como su esposo, comprendió que no estaba haciendo más que un simple, pero tan agradable, autoengaño. Escuchar a alguien hablar de su matrimonio con Ainz fue vergonzoso y agradable. Y la muchacha ni siquiera podía distinguir qué sentimiento era más prominente. «De ninguna manera», tosió, Serenity objetó a Jean, «es mi maestro». Aunque en las condiciones normales de la guerra del Santo Grial, tal frase no sería algo extraño y fuera de lo común, el hecho de que en ese momento Jean no fuera llamada durante la guerra, al igual que el hecho de que Serenity no se opusiera a la suposición de Jean sobre sus relaciones cercanas, hizo que la chica se sonrojara repentinamente con las palabras de Sassin y se alejara. ¡Qué audacia! Pero la propia Serenity no oyó estas palabras, habiendo perdido sus pensamientos por un segundo, después de lo cual, después de pensar un poco, la niña volvió a mirar a Jean con una mirada fría. La chica se limitó a sonreír en respuesta, una vez más, como si no le preocupara en absoluto el escrutinio. «Al menos sabe elegir las palabras adecuadas», se confesó Serenity. Luego, cuando se convirtió en tu maestro, con estas palabras la muchacha vaciló y se sonrojó profundamente. «¿Cómo? ¿Lo fue? ¿HMM?». Ante esto, Serenity miró al enrojecido santo con una ligera falta de comprensión, como siempre sucede. «Me preguntó», acepté. En este momento, Serenity recordó cómo Ainz le dio unas palmaditas en la cabeza y luego sonrió con una sonrisa inesperadamente soñadora que alguien difícilmente podría haber esperado de ella, dada su voluntad anterior de cortar la garganta del santo con una orden, aunque admite, cuando me acarició. «Todavía lo recuerdo. Puede que ni siquiera tenga suficiente de esto. Tal vez si pudiera acariciarme ahora». «¡Qué blasfemia!». Jean brillaba como una vela, desde la punta de las orejas hasta los talones, después de lo cual miró hacia otro lado en la dirección opuesta y frunció el ceño. Sin embargo, literalmente después de una docena de segundos, aunque el rubor de las mejillas de la niña nunca se desvaneció, la santa giró lentamente la cabeza hacia Serenity, después de lo cual, mirando la pared a su lado, como si ni siquiera mirara a su captor, preguntó lenta y silenciosamente, «¿Lo hizo? ¿Pasa algo más entonces?». Ainz salió del donjon sin esconderse. Ya no necesitaba usar la invisibilidad ahora que había encontrado al único servant que podía ser realmente peligroso para él. Ahora estaba más preocupado por otros problemas. ¿Todavía se acerca el dragón? Ainz se puso en contacto instantáneamente con Archer cuando acababa de salir de la torre. «Pronto los guardias lo verán», fue la respuesta. El propio Ainz levantó la cabeza y luego miró un poco, y de hecho, en la distancia en el horizonte, pudo ver un pequeño punto negro, acercándose lentamente a su ubicación. Ahora apenas podía verlo a lo lejos, pero en realidad solo pasaría un par de minutos antes de que algún guardia notara que la criatura se acercaba. «¿Puedes verlo desde tu lugar?». Si Archer podía ver alguna de las características individuales del dragón, entonces Ainz probablemente podría determinar qué tipo de dragón se dirigía al fuerte ahora, pero Archer solo envió una respuesta negativa. «Demasiado lejos, demasiado alto y demasiado rápido», esta fue la respuesta que Archer le dio, antes de que él, después de pensarlo un poco, todavía tratara de proporcionar la poca información que pudo averiguar. «No muy grande, el cuerpo principal mide unos 5 metros, la cola es 5 más. Las alas son unas 10 de un extremo al otro». «No muy grande», señaló Ainz al final. Aunque, por supuesto, en realidad, una criatura de casi 10 metros de largo y con una envergadura igualmente grande parecería enorme. Para Yggdrasil, 10 metros no era el tamaño más grande posible. Algunos dragones o titanes enormes podían alcanzar 4 o 5 docenas de metros, sin incluir oponentes especiales tan grandes que formaban una ubicación formal, como por ejemplo una batalla en el vientre de El Señor de la Gula, uno de los enemigos del mundo. También, por cierto, un dragón. El problema era que el pequeño tamaño no siempre significaba la debilidad del dragón. Por supuesto, había dragones de bajo nivel en Yggdrasil, que generalmente eran mucho más pequeños que sus parientes, pero algunos dragones poderosos y de alto nivel también preferían conservar su apariencia más pequeña. Ainz frunció el ceño. Ahora su poder era mucho menor que si pudiera usar todas sus habilidades como jugador de nivel 100, pero incluso si estuviera en plena fuerza, preferiría no encontrarse con un dragón desconocido en condiciones desconocidas. Aún más, si hubiera equiparado a todos sus sirvientes con jugadores de nivel 100 y hubiera usado la ayuda de Jean, aún no habría estado inequívocamente seguro de su victoria. Conocía a muchos jefes dragones poderosos que podían luchar contra una docena de jugadores de nivel 100 sin ningún problema en particular. Por lo tanto, la opción más lógica en este caso era retirarse. Pero
Todo para mí, al final, todavía dio la orden sobre su conexión Ainz a todos sus sirvientes, a excepción de 2 asesinos, juzgando que los 2 asesinos que estaban especializados en luchar contra las personas no se mostrarían bien en una batalla con una enorme bestia que escupe fuego, después de lo cual dirigió su atención a los 2 restantes. Hassan, mira los esqueletos que se acercan. Serenidad, cuida a Jin. Si hace algo, házmelo saber de inmediato y trata de agarrarla. Si no funciona, mátala. Después de recibir una confirmación de todos sus sirvientes en respuesta, Ainz se detuvo por un segundo. Su cuerpo era mucho más débil que el cuerpo real de un sirviente y no podía soportar hechizos de alto nivel, incluso con una gran cantidad de beneficios lanzados sobre él, y no estaba listo para enfrentarse a un dragón desconocido absolutamente desprevenido y desarmado. Protección contra las armas naturales, se escucharon sus murmullos, mientras varios de los beneficios más importantes en estas condiciones tomaban su lugar: bendición del lanzador de magia, libertad, el cuerpo del berilo refulgente, mayor protección contra el fuego. Los 5 hechizos más importantes en las condiciones actuales se le impusieron a Ainz. Esta vez no estaba en absoluto preocupado por la reacción de las personas que lo rodeaban a sus acciones, después de lo cual escuchó un grito de uno de los centinelas. Dragón. El grito hizo que la gente se congelara por un segundo. Dragón. 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 La última y más fuerte repetición de la palabra hizo que todos los soldados en el castillo dejaran caer instantáneamente todo, lo que fuera que estuvieran haciendo en ese momento, y comenzaran su carrera de pánico. El dragón. El dragón, se escuchó aquí y allá. Un segundo después, junto a Ainz, Siyu Chulain solo confirmó sus palabras. Es probable que se pisoteen unos a otros. Ainz tuvo que aceptar estas palabras. El pánico que surgió después de los gritos del dragón que se acercaba hizo que muchos soldados tranquilos abandonaran sus posiciones y huyeran como bestias locas, empujándose unos a otros y pisándose unos a otros, como una manada loca, y no quedará nada. Una forma interesante de evitar que el dragón mate a los soldados es pisotearlos hasta la muerte por sí mismos. Maestro, en contraste con el muy frío, si no indiferente, Siyu Chulain, Masu, que llegó solo un minuto después, estaba agitado. El dragón realmente se está moviendo hacia nosotros. Ante esto, Ainz solo asintió lentamente, sin apartar los ojos del punto de crecimiento gradual del lagarto alado en el cielo. Trazando la dirección de la mirada de Ainz y encontrando a un enemigo que se acercaba gradualmente por su cuenta, la chica jadeó y luego agarró su escudo con más firmeza. Masu, Ainz comenzó instantáneamente. Prepárate para usar inmediatamente tu pantasma para bloquear su respiración. Cuando los dragones se acercan al suelo, suelen atacar primero con sus armas de aliento sin aterrizar. Siyu, tu objetivo es evitar que se eleve en el aire, es el más poderoso cuando está en el aire. Archer tratará de cegarlo disparando a los ojos, Medusa llamará su atención y Arturia y yo haremos el daño. Sin embargo, incluso en las condiciones actuales, Ainz no estaba contento con su plan elaborado apresuradamente. ¿Y si el lagarto fuera lo suficientemente inteligente como para ignorar a Medusa? ¿Y si fuera lo suficientemente fuerte como para atravesar el escudo del Masu? ¿Qué pasaría si estuviera protegido de ataques de largo alcance? ¿O de la inmovilización? Ainz se mordió el labio. Los dragones eran el oponente más roto y poderoso que nunca debería haber sido subestimado, por lo que el propio Ainz, mirando el punto que se acercaba en el cielo, se preparó para lo peor. La enorme y majestuosa bestia podría llamarse con razón el Rey del Cielo. Sus enormes alas dejaban una sombra en el suelo que podía ocultar a una docena de personas. Su boca podía partir un toro por la mitad. Sus garras podían romper el acero como una hoja de papel. Sus escamas podían reflejar una espada. Su majestuoso vuelo obligó a la gente a dispersarse lejos de uno de su especie. Los soldados entrenados huyeron despavoridos. Si el lagarto fuera inteligente, miraría a los soldados que corrían por debajo, estaría satisfecho, como lo estaría un cazador, mirando a la liebre preparada para la nueva cacería. Después de pincharse las garras, eligió a su próxima víctima como un gourmet que mira los platos en un buffet, probando nuevos sabores. Vestidos de acero y descalzos, heridos y sanos, los que huían de él, y los que con un estremecimiento trataban de enfrentarse a él con una espada en las manos. A estos los dejó para el postre. Sin embargo, en algún momento, los ojos del Rey del Cielo atraparon a una de las personas. No, 3 personas. Se mantuvieron separadas, mientras el resto de las pequeñas cucarachas corrían, como un hormiguero desgarrado, estas seguían en su sitio. Miraron la aproximación del Rey del Cielo, no como presas asustadas, sino como cazadores. Si la bestia fuera inteligente, sin duda diría que le gustaba este aspecto. Cada uno de los 3 no era como los otros 2, o como todos los demás soldados que huían. Cada uno olía a algo especial. Fuerza. La que olía más débil iba por delante, pero ni siquiera ella era débil. Más débil que los otros 2, por supuesto, pero lejos de ser débil. El que estaba al final era aún más fuerte, pero el más peligroso era el que estaba en el medio. Olía a muerte. No como de un cadáver, sino como de una cripta centenaria, donde descansaron generaciones. Como de la tierra, empapada en la muerte de épocas enteras. Si el rey fuera inteligente, se habría reído gustosamente con una risa furiosa y fanfarrona, invitando a 3 dignos oponentes a luchar contra él. Pero el Rey del Cielo no era inteligente y, por lo tanto, al ver a las 3 criaturas que estaban frente a él, levantó la cabeza para rugir. Con el leve sonido de la botella al abrirse, fue como si el corcho hubiera salido volando del champán, la cabeza del lagarto se hubiera separado del cuerpo, y luego, en un movimiento continuo, explotó con un sangriento fuego artificial de bultos y fragmentos de huesos, como si un ariete se hubiera estrellado contra la cabeza a toda velocidad. Después de lo cual el cuerpo del lagarto se estrelló, sacudiéndose varias veces, luego de repente cayó y se quedó sin fuerzas. Todo sucedió tan rápido que el cuerpo de la bestia se debilitó antes de que los soldados lograran gritar sobre la apariencia de la criatura. No muy lejos del cuerpo, Ainz bajó lentamente la mano, con la que acababa de crear un hechizo, y luego se llevó la mano a la oreja. La comunicación con el sirviente deseado se formó instantáneamente. Arquero, dijo Ainz lenta y claramente por encima del eslabón. En caso de que esta conexión fuera escuchada en ese momento por todos los sirvientes de Ainz, diré esto una vez y solo una vez. Ainz estaba tan furioso que la supresión de sus emociones se activó 3 veces antes de que pudiera volver a hablar en voz baja y con calma. Toda su experiencia. Todos sus planes. Todos los nervios.
Ainz exhaló, después de lo cual ladró en voz alta a la conexión de tal manera que todos los sirvientes inmediatamente se taparon los oídos. Los wyverns no son dragones. Existencia fuera del dominio, caso. Dado que esta habilidad es fundamental para la mayoría de las habilidades y destrezas de Ainz, es más fácil decir qué cualidades no posee. En primer lugar, los efectos positivos de esta habilidad están dados por el hecho de que permite la existencia de la personalidad misma de un héroe como Momonga, aunque lo que solía existir primero, una habilidad o un héroe, es una cuestión extremadamente difícil de aprender. De hecho, es esta habilidad la responsable de transformar al personaje del juego Momonga en el héroe Momonga. Una peculiar leyenda del personaje era la información sobre el que era conocida no solo por los jugadores, sino también gracias a la información del propio personaje del juego. En otras palabras, el registro de misiones de un personaje Momonga es lo más parecido a la leyenda de un héroe ordinario, y es esta habilidad la responsable del hecho de que estos dos conceptos estén correlacionados entre sí. Por lo tanto, para cualquier otro héroe que mire a Momonga y desee ver su leyenda, lo que aparecerá ante él será esencialmente una lista de misiones completadas por Momonga, conectadas por un solo hilo narrativo. Se omitirán misiones menores como cosechar 10 colas de ardilla, mientras que los eventos principales de la historia, como la batalla con el devorador de mundos, pueden obtener expansión artística y desviación para convertir una misión ordinaria, aunque complicada, para eliminar a uno de los poderosos jefes del juego en una historia verdaderamente épica sobre la derrota de una criatura que destruyó la raíz de todos los mundos. Por el contrario, si Ainz desea mirar el registro de misiones del héroe, por ejemplo, Heracles, esta habilidad convertirá la historia de los 12 trabajos en una lista de tareas estándar y factibles con una lista de objetivos, una recompensa e incluso aquellos que emitieron esta misión. La misma habilidad funciona de manera integral. Aunque la taumaturgia de los magos no se puede clasificar usando los niveles mágicos de Yggdrasil, es esta habilidad la que se encarga de asignar un rango específico a ciertos hechizos de magos, o viceversa. Convierte los hechizos utilizados por Momonga en la alta taumaturgia o ritual mayor. Esta habilidad funciona casi de manera integral y solo hay 3 habilidades únicas, y un noble fantasma, de Momonga, que no tienen nada que ver con esta habilidad, aunque la relación de varias habilidades y fantasmas con Momonga puede ser un poco más complicada que una simple descripción de son una parte integral de esta habilidad. Además, aunque es extremadamente raro, hay algunos casos únicos que pueden interactuar directamente con Momonga, Ainz o Satoru Suzuki, sin pasar por esta habilidad, pero aún existen. Sin embargo, ningún sirviente posee tal habilidad, ni tampoco ningún dios, bestia o mago. Aunque esta habilidad no es inequívocamente más fuerte que las habilidades de los anteriores, a diferencia de ellas, es un principio fundamental de la existencia, que no puede ser violado por prácticamente ninguna fuerza que no sea una fuerza similar a esta. Wyverns no son dragones, exclamó Ainz una vez más, con más calma cuando la supresión de las emociones cortó por completo su indignación. Maestro. A pesar del hecho de que Archer obviamente quería objetar a Ainz, su tono era más de pánico que de oposición, pero los Wyverns son una de las subespecies de dragones. Con estas palabras, Ainz casi estalló en fuego, pero un momento después la supresión de las emociones lo dejó tranquilo nuevamente, lo que le permitió reflexionar detenidamente sobre lo dicho. Está bien, dijo finalmente, está bien. Los dragones se encontraban entre los adversarios y aliados más poderosos de Yggdrasil, si no los más, mientras que los Wyverns, al ser un tipo de criatura aparte, no solían superar el nivel 40. Por supuesto, hubo algunas excepciones y lagartos de alto nivel, llegando al nivel 80. Sin embargo, en promedio, eran oponentes que no merecían ni una mirada superflua de un jugador del nivel 100. Además, los Wyverns no eran dragones, porque las habilidades especiales antidragón no funcionaban contra ellos. Sin embargo, era necesario reconocer que existía al menos alguna similitud con los dragones en apariencia, lo que podría ser confundido por un jugador inexperto. Incorrecto. Sin embargo, Ainz negó con la cabeza, luego se recordó a sí mismo, es un mundo completamente diferente. Los Wyverns de Yggdrasil pueden ser muy diferentes de los Wyverns de aquí, tal vez en este mundo sean una de las subespecies de dragones. Y si estos Wyverns resultaran ser otras criaturas más poderosas de las que conocía de Yggdrasil, mientras sigo comparándolos con los Wyverns que conocía del juego, entonces podría sufrir mucho. Te ruego que me perdones. Al final, Ainz llegó a una conclusión definitiva y dijo en una conexión mantenida. Reaccioné demasiado bruscamente. Por favor, la próxima vez que el Giverno se acerque, adviérteme de esta manera, y no con palabras sobre un dragón. Está bien, dijo Archer a eso, obligando a Ainz a respirar. Ni su cuerpo esquelético real, ni su cuerpo falso actual exigían tales acciones de él. Sin embargo, esta era una de las señales de que Ainz alguna vez había necesitado respirar. Otra señal de que su humanidad no se había ido por completo, como la explosión emocional que acababa de suceder. ¿Por qué hice esto? Ainz solo negó con la cabeza ante estos pensamientos. Incluso si supiera sobre la aproximación de un Wyvern, aún tendría que prepararse para una batalla con un enemigo de una fuerza desconocida y, por lo tanto, asumir lo peor. Por supuesto, en este caso, el plan de batalla final sería un poco diferente, pero los cambios en sí serían bastante menores, y en cualquier caso no debería haber respondido de esta manera a las palabras de Archer. Realmente no soy apto para ser jefe. El recuerdo de una chica de cabello blanco, que en ese momento probablemente estaba arrancando el cabello de la cabeza de un desafortunado, hizo suspirar a Ainz. Estar rodeado de gente así es claramente una mala influencia en mis cualidades como persona y como jefe. Elich negó con la cabeza, después de lo cual finalmente emergió de sus pensamientos. El cuerpo del lagarto dejó de temblar hace mucho tiempo, y los que eran más audaces ya lograron no solo verificar la muerte de la criatura y, por si acaso, pincharla con sus lanzas desde una distancia segura. Casi todos los soldados miraron el cuerpo de la bestia con una mezcla de interés y horror. Sin embargo, no le dedicaron a Ainz ninguna de sus atenciones, recompensándolo con miradas llenas de admiración, envidia, miedo y asombro. Ainz solo necesitó dar un par de pasos para invocar el miedo a su alrededor. Los soldados a su alrededor se sacudieron, como si trataran nerviosamente de escapar de su mirada. El único que, al parecer, ignoró tal patrón fue el comandante de la fortaleza, quien, después de observar la muerte de la criatura, corrió instantáneamente hacia el mago. Un poco de magia, jaja. El comandante, que corrió hacia Ainz, sonrió al máximo, pero el propio Ainz no estaba seguro de si su sonrisa era real o forzada. Bueno, seguro que te rompiste algunas piernas, por supuesto.
Gracias. Sin haber llegado a una decisión definitiva, Ainz pensó que era mejor aceptar lo que se decía como un elogio. Sin embargo, supongo que mi esposa permaneció en la torre. ¿Me lo permitirías? Oh, sí, por supuesto. Después de estas palabras, el comandante instantáneamente dio un paso hacia un lado, dejando pasar a Ainz, y luego miró a sus compañeros de viaje con una mirada algo cautelosa. ¿Y tus amigos? Ainz pensó en eso por un segundo. Si hubiera dicho ahora que tenían el mismo poder, o, más sinceramente, que eran capaces de más de lo que ahora había demostrado, entonces seguramente los soldados habrían sido cautelosos al acercarse a los dos compañeros de Ainz, lo que le garantizaría la capacidad de abandonar fácilmente la fortaleza y cierto grado de inmunidad dentro de ella. Pero, no, soy el único que puede hacer esto, Ainz asintió para sí mismo. Tal vez sería mejor si un posible adversario subestimara las acciones de Ainz. En cualquier caso, para lograr cierta piedad por parte de los comandantes había suficiente gloria de un Ainz, mientras que el resto de los sirvientes ya habían demostrado que eran lo suficientemente fuertes como para que, al menos, los oponentes ordinarios no fueran una amenaza para ellos. Así que, tal vez, ocultar su poder real era más rentable en ese momento. Por supuesto, señor mercader, dijo el hombre sobre la falsa ocupación de Ainz con una sonrisa. Si hubiera muchas personas en el mundo que pudieran matar a un dragón con un hechizo, entonces en un mundo así sería demasiado aterrador vivir. No era un dragón. Ainz comenzó, pero después de pensarlo un poco, asintió, absolutamente. Casi nadie, excepto yo, podría matar al dragón de un solo hechizo. Por supuesto, señor mercader. El comandante le sonrió aún más ampliamente, de modo que Ainz notó varias gotas de sudor en su frente. Por cierto, ¿su esposa lo esperó allí? Jin se encontró con Ainz en un estado de ánimo bastante alegre, pero en el mismo armario en el que Ainz la dejó. Mi esposo. Cuando el mago se acercó, Serenity se inclinó y luego miró a su prisionero. Todo se hace de acuerdo con tus órdenes. Gracias, Serenity, suspiró Ainz ante eso, después de lo cual le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica de manera paternal, obligándola a cerrar los ojos y estirar los labios en una sonrisa, murmurando algo así como tejeje en voz baja. Jin tosió varias veces y desvió la mirada, mostrando sus mejillas brillantes. Desafortunadamente, la confusión provocada por Archer no le dio la oportunidad de llegar finalmente a una conclusión sobre cómo necesitaba lidiar con la llamada sirvienta que se hacía llamar Jin. Entonces, Jin, después de acariciar el cabello de Serenity durante un par de segundos más, Ainz miró a la chica y bajó la mano, haciendo que Serenity se sintiera un poco triste tras la decisión de su maestro. Para ser honesto, todavía no estoy completamente seguro de lo que debemos hacer en este momento, así que me gustaría saber, ¿qué planeas hacer ahora? Después de encontrarte a ti mismo. Aquí. Ante esto, la chica miró a Ainz un poco sin comprender. Mi objetivo es reunirme con la resucitada Juana de Arco y hacerla responder por sus atrocidades. Con la llamada actual, perdí mi oportunidad de encontrar al sirviente, pero el grial me proporcionó el conocimiento de que Woodlands era la nueva fortaleza de Jin, así que supongo que iré inmediatamente a Woodlands y lucharé contra ella. A partir de estas palabras, Ainz se atragantó con el aire y luego tosió, y esto sucedió a pesar de que Ainz no necesitaba respirar en absoluto. Es poco probable que la fortaleza de Jin, Woodlands, estuviera desprotegida y vacía, no tuviera refugio ni soldados, pero incluso si solo hubiera un oponente en toda la fortaleza, la propia Jin, este plan seguía siendo una locura. En las condiciones actuales, cuando la fuerza de Jin y sus habilidades, así como su conexión con la singularidad actual y el posible grial, eran desconocidas, pero la propia Jin, la Jin que era antes de que el propio Ainz perdiera muchas de sus habilidades y destrezas, una de sus noble fantasma y recibiera una desventaja por todos sus parámetros para el rango, atacar a otra, revivió a Jin y su fortaleza en Woodlands fue suicida. Por supuesto, mirando la resolución y la mirada firme de la niña que estaba sentada frente a Ainz ahora, alguien podría llamarla valiente o de voluntad fuerte, pero Ainz, mirando a la cara de la niña, no vio nada más que estupidez y casi el deseo de morir de la manera más inútil. La supresión de las emociones se activó una vez más, cortando cualquier coloración emocional, lo que permitió a Ainz mirar a la niña más de cerca. Jin se volvió hacia ella. Entiendo exactamente lo que quieres conseguir, pero ahora atacar Woodlands es un suicidio. Jin. La revivida en su fortaleza probablemente se rodeó de fuerzas considerables. No tienes idea de sus habilidades en las condiciones actuales. Ainz esperaba que cuando escuchara esto, Jin viera de repente su luz y se preparara para echar un vistazo a cómo su boca se abría con horror y sus pupilas se dilataban, pero en su lugar solo vio una respuesta tranquila con la cabeza. Sí, le respondieron las muchachas con calma, lo entiendo. En respuesta, Ainz habló en voz alta, después de lo cual miró a la chica con una mirada completamente en blanco. Entiendo que en las condiciones actuales la posibilidad de mi victoria es minúscula. Pero de todos modos voy a actuar. La chica miró a Ainz con convicción, después de lo cual, al parecer por el hecho mismo de que ahora miraba con tal desafío en el rostro del hombre mucho mayor que ella, se sintió un poco avergonzada y miró hacia otro lado. No puedo permitir que esta Jin continúe dominando Francia, y ella debe responder por sus pecados. Cualquier mínima posibilidad de mi victoria. Ante esto, Ainz miró con cierto malentendido, como si fuera un niño, al que le acababan de decir que Santa Claus no existe. Por supuesto, si fuera un hombre normal, sin duda habría admirado la voluntad de la niña de actuar en nombre de una buena causa y su disposición a morir por el cumplimiento de lo que considera correcto. Pero después de convertirse en sirviente, Ainz se vio privado de todo sentido de empatía por la raza humana y, por lo tanto, mirando a la niña, lo único que pudo decir es: ¿pero morirás? Ainz parpadeó un par de veces sin comprender, y luego volvió los ojos hacia Serenity que estaba cerca, como si buscara apoyo de ella. Morirás y no lograrás nada, tu muerte será un desperdicio. Lo más probable, sin embargo, Jin le dio unas palmaditas en el cuello, como si se sintiera avergonzada por lo que se dijo. No por el hecho de que muera, sino por el hecho de que su muerte será inútil, pero no puedo sentarme y ver lo que hace con Francia. Es más, después de todo, ella es, en cierto sentido, yo. Y, por lo tanto, me siento responsable de todas las acciones que ya ha hecho o seguirá haciendo. Ainz parpadeó varias veces, luego abrió la boca para protestar contra la chica, pero abrió y cerró la boca varias veces y dejó de hablar. Todos sus argumentos estaban de alguna manera conectados con el hecho de que Jin moriría en la batalla sin lograr ningún resultado, por lo que si no estaba perturbada por estos dos puntos importantes, entonces Ainz no podía objetarla en cuanto al fondo.
Ah, ejem. El tipo tosió, sin entender qué debería haber dicho exactamente en ese caso. ¿Estás seguro? Sí, pero esta vez Jin se limitó a negar con la cabeza. Tengo que hacerlo. Incluso si la probabilidad de victoria es insignificante, todavía tengo que hacerlo. Ainz miró fijamente a la chica y luego parpadeó varias veces. ¿Era como Touch Me en su búsqueda? Por supuesto, en cierto sentido, sí, pero Touch Me era un hombre con un alma amplia. Si viera a los débiles, ayudaría. Si viera a alguien que se metiera en dificultades, ayudaría. Si viera injusticias, ayudaría. Si hubiera visto a una pandilla de 5 atacar a una niña indefensa, la defendería. Incluso si fuera una pandilla de 10, incluso 20 personas. Estaba entrenado, lleno de implantes y mejoras, tenía un arma y cierta reputación, podía vencer a 3, 5, incluso 10 para asustar al resto. Si la posibilidad de este evento era baja, ayudaría a cualquiera que lo necesitara. Sin embargo, mirando a un hombre que está cayendo al abismo, no saltaría tras él, con la esperanza de que de repente le crecieran alas a sus espaldas. No se suicidaría en un intento de hacer lo imposible. Lo que la propia Jin planeaba hacer en ese momento. KHM. Ainz se quedó en silencio sobre esto durante un par de segundos, a lo que Serenity miró a su maestro con duda y pregunta. Ya veo. Ainz estaba completamente perdido, no sabía cómo debería haber respondido a estas palabras y planes de la chica, ni cómo debería haber actuado en ese momento. Claro, dijo de nuevo el mago, como si tratara de convencerse a sí mismo de que el incidente era normal. En ese caso, las acciones son claras. Ainz suspiró, luego volvió los ojos hacia la chica. En cualquier caso, reunirse con la resucitada Jin es necesario no solo para ti, sino también para nosotros, asintió Ainz. Tal vez estaba mejor informado sobre la razón por la que estaba aquí y cómo estaba involucrado en esta situación en este momento, pero al ver que Jin no mostraba interés en las acciones de Ainz, decidió no informar a la niña de información excesiva. Por lo tanto, en este asunto, somos aliados. Sin embargo, un ataque directo a Woodlands es un suicidio. Debemos prepararnos, realizar reconocimientos, recopilar información y más aliados antes de poder desafiar a la bruja dragón. Por lo tanto, propongo una alianza con la condición de que no vayamos a Woodlands en este momento, sino que dediquemos tiempo a buscar aliados e inteligencia. Después de escuchar la propuesta de Ainz, asintió lentamente. Por supuesto, el propio Ainz no estaba completamente convencido de que la singularidad hubiera llamado a otros sirvientes además de Jin, pero incluso si no podían encontrar nada más que 10 personas ordinarias y usarlas para el reconocimiento, eso era lo suficientemente bueno para Ainz. Está bien, la chica le sonrió a Ainz. En ese caso, somos aliados. Por supuesto, asintió Ainz, y luego extendió su mano a la chica. ¿Contrato? Sin embargo, en lugar del acuerdo esperado, la niña dudó por un segundo. Yo, HM. Jin dirigió su mirada a alguna parte, pero Ainz, siguiendo su estela, solo encontró a Serenity, que miraba fijamente a Jin. HM, ¿todavía ejecuta mi orden? Ainz negó con la cabeza. Tal diligencia merece elogios. Probablemente la forma correcta de elogiar en las condiciones actuales sería el dinero o el descanso, pero la joven Serenity le recordaba demasiado a Ainz a un niño o a un gatito. Por eso prácticamente extendió la mano y palmeó la parte posterior de la cabeza de la niña, haciéndola sonreír solo con los ojos. Al principio, pasó la mano por el cabello de la niña una vez, luego una segunda y una tercera vez, y solo un minuto después se dio cuenta de que continuaba acariciando a la niña como un gato y pudo hacer un pequeño esfuerzo para separarse de su ocupación. En cuanto a Serenity, solo necesitaba sentir cómo Ainz levantaba la mano de su cabeza para estirarse instantáneamente tras ella, y cuando el mago aún dejaba de acariciar a la niña, ella lo miró con la mirada de un niño listo para llorar, al que le quitaron el caramelo más delicioso justo debajo de sus narices. KHM, solo esta tos hizo que Ainz recordara que Jin estaba en la habitación con ellos al mismo tiempo y la mirara. Están extremadamente cerca el uno del otro. Ante eso, Ainz parpadeó y miró a Serenity. Esto es natural. Sigo siendo su maestro. Puede ser extraño, pero a veces tengo la necesidad de acariciar a Serenity, ya sabes, como una mascota. Ahórrame los detalles. En esto, Jin enrojecida solo se tapó los oídos con las manos, lo que obligó a Ainz a encogerse de hombros. Extrañas criaturas, estos sirvientes. Arturia observó cómo Masu apareció primero desde las puertas de la fortaleza, luego Siyu Chulain y solo después de eso su maestro, el propio Ainz. Sin embargo, aunque fue advertida sobre la aparición de una nueva aliada en la forma de Juana de Arco, la cuarta figura no siguió a las 3 personas que aparecieron. Sin embargo, esta característica, aunque fue notada por Arturia, se quedó sin su atención. Por lo tanto, habiendo esperado hasta que Ainz se movió a la distancia requerida del fuerte, la niña se acercó de acuerdo con las órdenes del maestro sin ninguna reacción. Sin embargo, tan pronto como se acercó, Ainz rompió el hechizo, permitiendo que la invisibilidad se le escapara a Jin, lo que le dio a Arturia una mirada cercana a Jin. La primera reacción de la santa ante la aparición de la propia Arturia, sin embargo, fue de desconcierto cargado de aprensión, pero antes de que Ainz o cualquier otra persona tuviera tiempo de intervenir, la propia Jin sacudió la cabeza ligeramente, ahuyentando los pensamientos de sí misma, luego extendió su mano Juana de Arco. Mirando la mano extendida hacia ella, Arturia asintió y presionó con confianza su espalda. Arturia Pendragon. ¿Arturia? Pensó Jin por un momento, después de lo cual su rostro se iluminó, el legendario rey Arturo en persona. Pero yo pensaba que el rey Arturo era un hombre. Creía que Juana de Arco era la salvadora de Francia, jadeó Jin al oír estas palabras, y luego, mirando a Arturia un poco intimidada, se rió torpemente y se alejó apresuradamente de sus ojos. Jin se alejó de ella en algún lugar hacia el maestro, después de lo cual Arturia asintió para sí misma y se dio la vuelta, para balancear instantáneamente su espada hacia un lado. En respuesta a esto, solo escuchó una maldición, pronunciada en la voz de Siyu Chulain, después de lo cual, volviéndose en el acto, vio el cuerpo de Caster tendido en el suelo. ¿Siempre estás tan nervioso? Caster tenía curiosidad, sin levantarse del suelo, ¿o es una ocasión especial hoy? La muchacha no se dignó responder a estas palabras, simplemente devolvió la hoja a la vaina y la apartó. Sigue siendo tan antipático, dijo el celta, tras lo cual comenzó a levantarse lentamente del suelo. Sentí que te acercabas, la chica finalmente decidió explicar sus acciones, y actuó instintivamente.
Y como veo, no estás acostumbrado a reflexionar sobre los instintos, murmuró Si Yu Chulain para sí mismo, luego se rascó la cabeza y suspiró. Honestamente, podría decir que todavía estás enfurruñado por tu última pérdida, pero incluso si te conociera solo por una semana, me parece que no eres el tipo de persona que se sentiría ofendida por alguien simplemente porque resultó ser mejor que tú algo. Sobre esto, Arturia se quedó en silencio por un segundo y Si Yu Chulain escuchó atentamente. Tal vez todavía logró herir el orgullo de un caballero en el cuerpo de una niña, pero no, guardando silencio por unos momentos, la chica negó con la cabeza negativamente. Lo que pasó entonces no tiene nada que ver con mi estado actual. Tal vez Si Yu Chulain se encogió de hombros ante eso. Los sirvientes llamados por el trono de los héroes cada vez eran personalidades completamente nuevas, excepto por un par de raras excepciones que incluso el propio Si Yu Chulain no podía recordar. Por lo tanto, era fácil asumir que este era el caso incluso en el caso del segundo encuentro de dos sirvientes que lucharon entre sí en una de las pasadas guerras del Santo Grial. Era especialmente importante que Arturia muriera en esa guerra, por lo que para ella esos recuerdos no eran más que un sueño lejano, mientras que para Si Yu Chulain era un hecho que le sucedía a su yo actual. Pensando un poco, Si Yu Chulain hizo una nueva pregunta. El maestro encaja bien con las chicas. En confirmación de estas palabras, Caster asintió con la cabeza en dirección a Ainz, quien en ese momento conversaba con Jin, explicándole algo al mismo tiempo que Masu, y al mismo tiempo ocasionalmente se mantenía al día con la discusión sobre el alboroto de Serenity. Tal vez, respondió lacónicamente la niña, luego miró a Si Yu Chulain. ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Todavía estás enojado? A esto, Si Yu Chulain solo se rió. Ahora todos somos amigos y aliados, haciendo una cosa, luchando en el mismo lado. Puedes chatear con un hombre. Puedo, respondió lacónicamente la chica, después de lo cual miró al chico de pies a cabeza, pero no quiero. Benny, concluyó Si Yu Chulain y se estiró en el acto. ¿Siempre has sido tan poco sonriente? Tal comportamiento de Si Yu Chulain solo molestó más a Arturia, obligándola a mirar de cerca al mago. Creo que nunca nos hemos visto, Arturia negó con la cabeza, pero de alguna manera estoy segura de que no tienes que decir tanto. Hijo de la luz, eres el dueño de una lanza mágica y el famoso asesino de monstruos. En tu leyenda no hay hazañas asociadas con la persuasión. Entonces, ¿por qué hablas tanto? Esta es la frase más grande que le dijiste a alguien en toda la semana y todo es sobre mí. Ante esto, Si Yu Chulain esbozó una sonrisa. Sin embargo, al notar cómo la irritada Arturia se alejaba de él, se apresuró a corregirse. Honestamente, realmente no soy tan sociable. En condiciones normales. Sin embargo, mi cuerpo actual no es exactamente yo. Si Arturia estaba interesada en tales palabras, entonces la niña no mostró nada, por lo que Si Yu Chulain, después de una pausa, se vio obligado a continuar. Si Yu Chulain, como héroe mitológico, sabía cómo lanzar hechizos. Y muy bien, no me malinterpretes. Pero aún así, su leyenda habla de él como un lance, no como un caster, por lo que en lugar del verdadero Si Yu Chulain, soy un héroe del equipo del druidismo celta, creado en el corazón con el verdadero Si Yu Chulain. En otras palabras, en mí no solo están los rasgos del actual Si Yu Chulain, sino también los rasgos prescritos por la gente de los celtas y los druidas: sabiduría, locuacidad, deseo de divertirse, deseo de hazañas y locuras. Aunque los tres últimos pueden tener algo en común con mi personalidad real, el chico le dio unas palmaditas en el cuello y luego le sonrió a la mujer. Ella, sin embargo, no se volvió hacia él, continuando observando a Ainz que estaba cerca. Oh, está bien, finalmente se vio obligado a admitir su derrota, al menos para sí mismo, después de lo cual se dio la vuelta. Iré a ver al maestro. Sin embargo, tan pronto como se alejó unos pasos de la niña, de repente escuchó una voz tranquila detrás de él. 2 por 1, esta es una batalla injusta, dijo Arturia en voz baja, y Si Yu Chulain estaba segura de que en ese momento ni siquiera había cambiado su expresión facial. En ninguna batalla 1 a 1 no perdería. Por un momento, Caster, al oír esto, se detuvo y luego sonrió. Entonces de alguna manera vamos a ver si eres tan bueno como dices, gruñó el tipo en voz baja y silbando, luego se alejó. Las explicaciones a Jin de la situación actual en la que se encontraba, así como la explicación a los sirvientes de su plan futuro, no tardaron mucho y, literalmente, 10 minutos después, Medusa se movió tras el grupo principal de sirvientes. Por supuesto, tal vez en condiciones normales, la niña no debería haberse alejado mucho del maestro, a quien tenía que proteger, o al menos llevaría a cabo el reconocimiento, como uno de los sirvientes más rápidos presentes. Sin embargo, Archer se las arregló bien con el papel de reconocimiento, rastreando el perímetro alrededor, especialmente ahora, después de que se iluminó, en particular, a los nombres de sus oponentes, y su maestro claramente no era tan débil como para que la distancia de 20 metros entre Medusa y Ainz significara algo para él. Además, gracias al movimiento a través del uso de Mass Fire, el hechizo que Ainz había lanzado, se movieron demasiado rápido para que Medusa fuera necesaria en las condiciones actuales para cualquier cosa. Por lo tanto, la bruja de la isla sin forma solo observó en silencio a la masa total de sirvientes avanzando. Bueno, míralo en su propio sentido. Aunque, quizás, a veces era algo difícil prescindir de su propia visión, no era tan aterrador como podría parecer a primera vista. Seguía siendo una sirvienta y sus capacidades tenían excelentes posibilidades en cuanto a la observación de las personas que la rodeaban. Tal vez incluso alguien podría decir que la niña había visto incluso más que otras personas. En cierto sentido, era así. Sin embargo, lo más probable es que no estuviera relacionado con las peculiaridades de su percepción, sino con su actitud atenta hacia las personas que la rodeaban. La muchacha no estaba particularmente preocupada por los objetivos de su llamada, o sus órdenes, al menos por el momento. Tampoco le preocupaban las batallas que le esperaban a ella, a sus aliados o a sus oponentes y, en general, estaba muy tranquila en su entorno. Simplemente avanzaba de acuerdo con las instrucciones de su maestro, anotando implícitamente los detalles que la rodeaban. No en el volumen de una colección completa de información, sino más bien en el nivel de un entendimiento común. Si Yu Chulain es frívolo y ruidoso. Arturia, extremadamente recogido. Serenidad, dedicado al nivel de la locura. Ainz, incomprensible. La chica continuó avanzando, no tenía una necesidad particular de reunirse con Ainz o comunicarse con él, ya que no había necesidad de comunicarse con nadie en absoluto. Simplemente hizo lo que se le pidió. Lo más inesperado para ella fue la voz que resonó en su cabeza. ¿Medusa? ¿Estás bien?
Al principio, ni siquiera era capaz de entender quién se dirigía exactamente a ella. Sin embargo, refiriéndose a su conexión, la niña descubrió con cierta sorpresa que estaba en contacto en ese momento con nada menos que su maestro. Totalmente, respondió la chica con calma a Ainz. ¿He dado motivos para preocuparme? El mago vaciló un poco, en realidad no. Me pareció extraño que estuvieras tan distanciado de los otros sirvientes. ¿Me quedé accidentalmente atrás del grupo? La chica inmediatamente se apresuró a revisarse, pero no encontró lo que buscaba. Se volvió hacia Ainz. Parece que no. Sigo manteniendo la misma distancia que antes. Esto no es lo que quise decir, objetó Ainz a la chica, después de lo cual, después de un momento de silencio, reunió sus pensamientos y dijo, no te comuniques con ninguno de los sirvientes y mantente aparte. ¿Está todo bien? Ajá. La chica se detuvo un segundo. ¿Te preocupa el hecho de que tengo problemas? ¿Que no puedo pelear? Todo está bien y la muchacha se apresuró a objetarle que esto no afectará mis batallas. Oh, esto es bueno. Ainz se apresuró a convencer a la chica, después de lo cual, después de un poco más de silencio, se volvió hacia ella, pero esto no es exactamente lo que quise decir. Es decir, ¿puedes comunicarte con los sirvientes? ¿Has tenido algún conflicto? Espero que nadie te haya molestado. Medusa incluso se detuvo durante unos segundos después de tal reflexión, esperando que el pensamiento continuara, antes de darse cuenta de lo que le preocupaba a Ainz. Es decir, está hablando, la muchacha trató de reunir en su cabeza un pensamiento sólido. Si estoy tímido, ¿o te has peleado con alguien? Tal pensamiento era estúpido en su esencia, pero la niña no podía interpretar la palabra de Ainz de ninguna otra manera. La chica se detuvo, sin saber exactamente cómo debería haber respondido, estoy bien. Simplemente no soy una persona muy sociable. Medusa se sintió incluso un poco estúpida, pronunciando tales palabras, como si fuera una colegiala a la que el maestro le preguntó por qué no se comunica con sus compañeros de clase. Sí. Ainz pareció interesarse de nuevo, bueno, tal vez, solo si tienes problemas, entonces. A partir de estas palabras, Medusa por un segundo dejó de pensar. Por alguna razón, le vino a la mente una comparación, como si un gran adulto le estuviera consolando, una niña pequeña, y dijera que si de repente tuviera problemas en la escuela, definitivamente los resolvería. Era una idea estúpida para Medusa, pero al mismo tiempo, una especie de extremadamente dulce. Por eso, en lugar de reírse de la idea, la niña sintió una especie de sonrisa interior. Todo está bien, maestro, dijo finalmente la niña al final. Soy una mujer adulta y puedo lidiar con problemas similares si surgen. Por el momento, realmente no quiero charlar. El maestro se sorprendió ante este pensamiento, después de lo cual la niña literalmente pudo ver cómo se frota torpemente la parte posterior de la cabeza, como si un adulto a quien el niño, a quien solía ver cuando estaba en primer grado, de repente dijera que finalmente fue ascendido para unirse a su lista de amigos. Sí, le ruego que me perdone. Es solo. A veces se me olvida, todos ustedes se ven tan jóvenes. Me disculpo, de nuevo, no estoy hablando de eso. Está bien, maestro, la niña finalmente suspiró, y luego sintió que la conexión con el maestro se desvanecía. Joven, Aunque, tal vez, para Ainz, incluso para alguien como ella, la bruja, que había vivido mucho más que unos pocos cientos de años, era joven. Francamente, Medusa todavía no podía decidirse por Ainz. Nigromante fuerte, aterrador y malvado, que no duda ni un segundo antes de matar a alguien. Y al mismo tiempo, el diálogo que acababa de tener lugar con la niña era más parecido al de un padre al tratar de ver a su hija unirse a la compañía de nuevos amigos. Medusa simplemente no podía entender quién era realmente Ainz, un nigromante cruel y despiadado, ansioso por sus sirvientes, o un padre problemático que ganó fuerza para igualar a los magos de la era de los dioses. La niña negó con la cabeza varias veces, después de lo cual recordó la lista de breves características inventadas por las personas que la rodeaban, después de lo cual cambió la definición que estaba junto al nombre de Ainz en su mente. Ahora dice absolutamente incomprensible. Tu hechizo es realmente algo. Jin ya tuvo tiempo de regocijarse por enésima vez. En condiciones normales, era inmune a la magia, al menos en sus propias palabras, pero al ser llamada ahora, cuando su protección contra la magia disminuyó simultáneamente con sus parámetros, la niña recibió no solo todas las desventajas asociadas, sino también ventajas, una de las cuales era la capacidad de usar el vuelo en masa. Podremos llegar a Charité antes de la puesta del sol. ¿Será posible pasar la noche en los Tres Pibones? Una vez pasé la noche allí. Después de Walmans es el mejor lugar de toda Francia. Bueno, Ainz solo asintió con la cabeza a la chica y luego le sonrió en respuesta. ¿Estás molesto por esto no menos que yo? No es así. Por un momento Masu se sobresaltó cuando la voz de Serenity sonó en su oído, pero aún así se las arregló para tomar el control de sí misma. ¿Serenidad? Masu miró por encima de su hombro a la asesina, y luego volvió a preguntar, ¿de qué estás hablando? Jin, respondió Serenity con un poco más de detalle, su relación con el maestro. Tan familiar y cercano. Masu no pensó en ello en absoluto hasta ese momento, así que miró más de cerca a Jin con un poco más de atención, pero, al no encontrar lo que Serenity aparentemente había esperado que encontrara, miró al sirviente en respuesta, no veo nada especial en su comportamiento con el maestro. Serenity miró a Masu perpleja ante estas palabras, luego parpadeó varias veces y, como si entendiera algo, cerró los ojos y asintió varias veces afirmativamente. Sí, parece que solo yo puedo ver las acciones del maestro de principio a fin. Masu una vez más miró con interés a Serenity. ¿De qué estás hablando? Tú mismo lo has experimentado, ¿verdad? Una pregunta a la pregunta fue la única respuesta de Serenity, cuando el maestro habla. Cuando se mueve. Incluso cuando está en silencio, en la postura, en los movimientos, hay algo que te hace mirarlo, ¿no es así? Masu solo quería dejar de lado estas palabras, pero de repente no pudo. En el momento en que ya quería refutar las palabras de Serenity, algo de repente la hizo disminuir un poco la velocidad y recordar los pocos momentos en que Masu se quedó a solas con Ainz. El primer encuentro. El momento de la transferencia a la primera singularidad, la singularidad F. Reunión en la sala de formación.
Masa recordaba cada uno de estos encuentros, después de lo cual trataba de recordar lo que sentía durante estos encuentros, y de repente se dio cuenta de que en todos estos encuentros, de alguna manera extraña, Ainz podía, aunque hablara bastante, encantarla, tocar algo en lo más profundo de su alma. Bueno, al final, Masu todavía trató de responder. Senpai es muy bueno hablando y siempre es agradable hablar con él. Con estas palabras, Serenity, sin cambiar su expresión, miró a Masu con una mirada tan suspicaz que tuvo que ceder aún más. Bueno, él sabe muy bien cómo hablar y es muy agradable hablar con. Pero incluso si lo es, ¿entonces qué? No es que estuviera en contra de que Senpai hablara con la gente. Serenity volvió a mirar a Masu, pero no corrigió nada de lo que se dijo, obligándose a apartar la mirada. Exactamente, se dijo a sí misma, soy la única persona que ve la situación tal como es. Masu, ¿te gusta el maestro? Serenity miró a Masu después de estas palabras. Cuando vio cómo sus mejillas comenzaban a llenarse de rubor y su colega abrió la boca en estado de shock, decidió suavizar un poco el golpe, como un maestro. Por supuesto, como persona, como un senpai, un maestro y un hombre con el que puedes hablar. La niña de repente se detuvo a medio camino de la negación y la vergüenza y, después de pensar un poco, asintió con incertidumbre. Por supuesto, sí. Como amigo y senpai. Sí, se apresuró Serenity a tranquilizarla, y luego volvió la mirada hacia Ainz y Jin, que seguían tuiteando algo en su oído. En cualquier caso, ¿no odiarías que el maestro dejara de prestarte atención? Masu vio que en algún lugar de este asunto había un truco claro, pero asintió lentamente. Sí. En este caso, entiendes que si el maestro comienza a prestar atención a otras chicas, como esta Jin, entonces pasará menos tiempo contigo, ¿y conmigo? Serenity miró a Masu y, antes de que pudiera discutir con ella, le dijo toda la idea. Será peor para todos si el maestro comienza a prestar atención a otras chicas, especialmente considerando el monstruoso poder que tiene en cualquier conversación. La chica miró a Serenity en respuesta, después de lo cual miró a Ainz. No, al final, Masu decidió rechazar la oferta de Serenity. Senpai solo está hablando con Jin, y tiene todo el derecho de hablar con ella. Como amigo, sí. Serenity solo miró a Masu, luego suspiró. Bueno, Masu, pero debes saber que una vez que te des cuenta de todo por ti mismo, y cuando entiendas lo que te estaba ofreciendo ahora, y lo que te perdiste, la oportunidad se perderá irremediablemente. En respuesta a estas palabras, Masu solo miró con recelo a Serenity, pero ella ya se había alejado de la niña, dejándola sola con su escudo en sus manos. Después de haber echado otro vistazo a Ainz, la niña sintió como sus mejillas se enrojecían. No, a ella, por supuesto, le gustaba el senpai, pero solo en un sentido amistoso. Como senpai y maestro, él también estaba más allá de toda alabanza. ¿Y también la salvó en el pasado? La muchacha apretó con más fuerza su escudo, luego sintió que el rubor subía lentamente por sus mejillas. A ella le gustaba, pero no de la manera romántica. Claro que no. Un rubor se apoderó traicioneramente de sus mejillas y trepó por las orejas. En general, esta situación fue bastante difícil. Ya veo las torres de agujas. Jin sonrió feliz en el momento en que pudo ver los picos lejanos de Charité en el horizonte, pero a diferencia de Jin, a medida que se acercaba al castillo, Ainz solo se volvía cada vez más sombrío. Como para confirmar los pensamientos y sentimientos de tristeza de Ainz que aumentaban con cada metro que pasaba, Archer dijo, no hay soldados en las paredes y no hay banderas colgadas. A medida que se acercaban, cada uno de los presentes podía ver cada vez más claramente que las paredes estaban dañadas, quemadas y destrozadas. En muchos lugares, había agujeros y cuerpos tirados aquí y allá. ¿Qué? Pero Juana, que solo veía las señales de la batalla, se volvió hacia los sirvientes que la acompañaban. ¿Británicos? No, el propio Ainz negó con la cabeza al oír eso, y luego señaló un enorme cadáver que estaba salpicado de follaje, que yacía junto a la puerta. Jin, después de haber mirado fijamente, jadeó. En el foso, desgarrado y ya parcialmente podrido, yacía un viverno, algo más grande que el que mató a Ainz en el fuerte un poco más temprano esta tarde. La bruja dragón, dijo Archer, tras lo cual miró a Jin. Era triste ver a Jin, conmoción e incredulidad mezcladas simultáneamente en su rostro en el momento en que vio la ciudad, destruida por el ataque de las fuerzas de otro, revivir a Jin. Pero, de verdad. Jin miró su cuerpo con horror, realmente lo hice todo. Por supuesto, el Grial puso la información de que su alter ego revivido estaba desenfrenado en el territorio de Francia, pero saber era una cosa, y ver con sus propios ojos era completamente diferente. La ciudad. Después de esta comprensión, inesperadamente, algo dentro de Jin la hizo temblar. Debe haber sobrevivientes en la ciudad. Ainz apenas alcanzó a gritar. Sin embargo, Jin, sin escucharlo en absoluto, corrió hacia adelante, detrás de la puerta rota, donde Ainz había sentido antes lo que le estaba esperando. Charité no era la ciudad más grande, pero cuando las fuerzas de la bruja dragón atacaron la ciudad, la mitad del ejército francés murió defendiéndola. 70.000 muertos vivientes dirigieron su atención a Jin. Carisma es una de las habilidades personales más comunes que son las principales responsables de la capacidad de liderar a las personas. El alto carisma no significa la capacidad de mandar, gobernar o luchar, sino que es el único responsable de la fuerza y el atractivo de la personalidad del sirviente, así como de definir al sirviente como persona. El carisma no tiene por qué significar el atractivo de un carácter positivo, por el contrario, los dictadores más poderosos y peligrosos a menudo poseían un carisma personal sobresaliente. Solo significa la capacidad o habilidad del siervo para presentarse como un líder, que debe ser seguido por la gente. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.